Bueno, Sergio, después de estar virtualmente en Europa, pasamos a nuestro hermoso territorio argentino. Así es, pasamos a otro continente, ¿no? Al nuestro. A nuestro continente. ¿Y a quién estamos, con quién estamos en comunicación? Estamos en comunicación con David Pizarro, que es licenciado en Historia, investigador antártico, autor del libro Petrel, Corazón del Esfuerzo Argentino en la Antártida. Estuvo en la base Petrel en el invierno del 2022 y durante octubre del 2023 a enero del 2024. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Acá te saludan Javier y Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Javier, Sergio? Un gusto y bueno, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos y bueno, por acceder a esta entrevista y bueno, contarnos un poco sobre ese misterioso... Y por hacer patria. Y por hacer patria, sí, sí. Y contarnos un poco sobre tu investigación en ese continente blanco, ¿no? Tan misterioso para nosotros que vivimos acá tan lejos. Bueno, la idea del primero, uno piensa en un historiador y se le ocurre alguien en una biblioteca, escribiendo tal vez, pero más encerrado que otra cosa, o dando clases. Claro. Y la verdad que, bueno, he tenido la suerte de que la profesión me ha llevado a la aventura, a un lugar tan particular como la Antártida. Claro, claro. Yo me centré, mi investigación, yo estuve destinado en base Petrel. La Argentina nosotros tenemos 13 bases en la Antártida, 7 son de carácter permanente, o sea, hay una dotación todo el año, están entre 12 y 14 meses, hasta que son relevados por la siguiente dotación, y hay 6 bases temporales. Claro. Estuve en el 2022, más o menos entre mayo y agosto, en base Petrel, en inviernos, la 7ª base permanente argentina, se transformó en permanente en el 2022, justamente en ese mismo año. Había estado inhabilitada o se abría solo en los veranos cada tanto desde la década del 70, en el año en que se prendió fuego y bueno, quedó medio abandonada. Y volví a ir a Petrel el año pasado, en octubre, y volví ahora este año en enero, a fines de enero. Claro. Y la investigación se basó en, más que nada, qué es lo que se está haciendo en Petrel, por qué se lo está haciendo en Petrel, qué importancia tiene esa base para el esfuerzo argentino en la Antártida, por qué, y generalizando un poco más, por qué es importante la Antártida para nosotros. Y también la idea era romper con algunos mitos. El primero, por ejemplo, es que la Antártida es un lugar muy lejano. Como uno siempre piensa, como me lo acaban de decir, la Antártida es un lugar... Y en realidad nosotros estamos a 1000 kilómetros de la Antártida, desde nosotros en el continente americano, pero si ustedes se ponen a pensar, no sé, para un fueguino está mucho más cerca de la Antártida que Salta, o Claro. Buenos Aires, o Misiones. Sí. Claro. Y la idea era un poco con el libro y con la difusión yo justo ahora vengo de dar una charla en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Humanidades y Ciencias Sociales, sobre Antártida y sobre lo que se está haciendo. Y bueno, la idea es un poco difundir para que acercar lo que se está haciendo en la Antártida a conocimiento de la sociedad, por ahí de quien no en el día a día no tiene nada que ver ni con un militar, ni con un científico o científica que está en otras cuestiones, por ahí no tiene tiempo o la posibilidad de saber qué se está haciendo en la Antártida y por qué estamos yendo para allá todos los años. Claro, claro. David, ¿cuáles son los planes futuros para la base Petrel y la investigación en la región con este gobierno? Mirá, la Antártida se ha transformado en una política de Estado. Sí. Hace mucho tiempo, en el que las ideas y los objetivos en general se mantienen, más allá del gobierno. Ahora, el tema es el siguiente. Bueno, primero los objetivos para Petrel, lo que la República quiere, lo que nuestro país quiere, es que Petrel se transforme en el núcleo logístico y el núcleo de la Antártida Argentina. Que todos los vuelos pasen por Petrel, que los barcos
hagan centro en base en Petrel, y no solo los nuestros, sino también expediciones de terceros países, tanto científicas como turísticas. Claro. De esa manera ingresarían divisas, porque se paga muy caro el hacer logística, combustible, el aterrizar en la Antártida. En este momento, la verdad, que lo estamos desaprovechando. La mayoría de las expediciones científicas parten de Punta Arenas y llegan a base Frey, no llegan a una base argentina. Y con eso no solo nos perdemos un montón de plata, básicamente, sino que también perdemos en la carrera de la diplomacia científica, que es una carrera por la soberanía en la Antártida. Claro. Si nosotros no tenemos cosas para mostrar, mira, hacemos esto, esto y esto en la Antártida, sobre todo en las cuestiones relacionadas con ciencia, perdemos nuestro argumento, nuestro reclamo de soberanía que tenemos en la Antártida, que se superpone con el de Chile, con el de Gran Bretaña, pierde fuerza. Y respecto a lo que pasa con este gobierno, en lo discursivo, en general, no cambia nada. La Antártida es una política de Estado, las bases siguen abiertas, la investigación, pero no se puede entender la Antártida sin el desarrollo tecnológico. Y si, por ejemplo, en Petrel están construyendo una casa modular de 2.200 metros cuadrados. Son 5 módulos, un laboratorio científico de 800 metros cuadrados, gimnasio, capacidad de habitación para 60 personas, para 120 en verano, hay más gente. Ahora la casa la está haciendo Tandanor, pero si Tandanor lo privatizan, de hecho ya está todo medio parado, porque el rumor y el riesgo de que Tandanor sea privatizado, entonces todo está medio moviéndose muy lentamente. Si no hay Tandanor, no hay casa modular. Si no hay casa modular, no hay Petrel. Si no hay Petrel, todo el plan se viene abajo. Claro, claro. No hay Antártida sin ciencia, sin los científicos. Y si a los científicos. Tengo una amiga bióloga que estuvo el año pasado en Esperanza. Dejó su familia, todo, se fue unos meses. Le negaron la beca del CONICET. Entonces, si ella no tiene beca del CONICET, ¿de qué va a vivir? ¿Cómo va a ir a la Antártida? Claro. Le ofrecieron 1000 cosas para irse afuera, a trabajar a Francia, a otros países de Europa. Y ella se queda, pero si no hay apoyo a los científicos, tampoco hay Antártida. Claro. Y lo mismo con las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas no tienen un sueldo decente, no tienen un equipamiento digno, tampoco hay Antártida, porque por ahora seguimos volando en los Hércules de hace 50 años, que estuvieron en Malvinas, en los helicópteros viejos. Entonces, si no hay presupuesto, y este año se puede llegar a tocar, si sigue con ya casi falta un mes, o sea, podríamos decir que este año fue el más bajo histórico de la vuelta de la democracia en ejecución del presupuesto destinado a defensa de un gobierno. Entonces, tampoco hay Antártida. Entonces, por un lado, en lo discursivo se sigue siendo una política de Estado, pero en la práctica las cosas cambian un poco. Claro. ¿Y es viable, según, digamos, el pensamiento de Milei, que haya investigadores privados que vayan a la Antártida? Y en la Antártida hay investigación privada, ya existe, de hecho. El tema es a quién sirve la ciencia. Ese es el problema a discutir. Claro. Yo no veo con malos ojos que que el sector privado intervenga en un montón de cuestiones en la Antártida, porque de hecho lo necesitamos en cosas que el Estado, aún el mejor Estado de todos, hablando de Argentina, no puede llegar a cubrir, y no nos podemos comparar con algunas cuestiones económicas con otros países que sí están en la Antártida invirtiendo un montón de dinero. Ahora, lo que tiene que ser relevante es que si uno un privado viene a hacer ciencia, no sé, investigar el cambio climático o los hábitos migratorios del pingüino de Adelia, que los tipos pongan todo ese conocimiento al servicio de la nación, si no, no sirve. Claro. Ahora, lamentablemente, con un Estado, con un gobierno nacional que tenemos como el actual que tenemos,
Yo la verdad que dudo mucho que suceda. vayan a exigir que ese conocimiento pase a manos del Estado. De hecho, al contrario, están firmando un nuevo Forador y Duncan que les va a pasar información a la potencia enemiga extranjera que tenemos ocupando nuestro territorio. Le están pasando información sobre pesca, sobre las áreas marinas que tenemos y demás. O sea, Claro. no lo veo viable en ese sentido. Claro. En contraposición, por ejemplo, China inaugura su primera estación de observación de fondo atmosférico en la Antártida, ¿no? O sea, China, que es una potencia mundial, invierte recursos del Estado en la Antártida, mientras que nosotros desinvertimos. Y el tema es que Estados Unidos, China, Brasil, Chile incluso, nosotros estamos yendo un poco a contramano de lo que está pasando en el mundo y en la región, donde se están fortaleciendo tanto las defensas nacionales, el presupuesto militar, el presupuesto para el desarrollo científico-tecnológico, la diplomacia científica. En Brasil, en Chile, se está fortaleciendo, por nombrar vecinos, y nosotros vamos a contramano. No puede haber, lo único que genera el abandonar espacios como el Atlántico Sur genera un debilitamiento de la democracia, porque un día va a venir en un corto plazo una potencia extranjera va a decir, che, yo quiero explotar acá. Y uno, si no tiene ningún medio de disuasión, si no tiene alguien que explote en el lugar o una contraparte, no vamos a poder decir nada. Claro. David, tengo una consulta. Vos con la gente que estás rodeando, ¿te dicen que están arrepentidos de quienes votaron a Milei o en realidad no notas ese tipo de cuestionamientos? Mira, hay de todo. Yo ahí en ese punto, me acuerdo, estaba en noviembre en la Antártida, un poco después de las elecciones, y estaba participando de un congreso virtual y me preguntaron, ¿y cómo puede ser que votaron a Milei en la Antártida? Yo ahí en ese sentido, lo que digo es que para empezar las Fuerzas Armadas y los militares no son ciudadanos igual que el resto, y yo como docente tengo un montón de compañeros docentes que votaron a Milei, un montón de gente que trabaja en el Estado que conozco que votó a Milei. De hecho, Milei ganó porque lo votaron en un montón de lados. Claro. Entonces, en ese sentido, los militares no son muy distintos de eso. Ustedes piensen que los tipos fueron en marzo, los del año pasado, ¿no? Y la familia, la yerba está a 1.000 pesos, la yerba está a 3.000 pesos, la yerba está a 5.000 pesos, el sueldo. Y las Fuerzas Armadas tienen un déficit enorme en algunas cuestiones, como es la obra social, que es IOSFA, que es un desastre, como son los sueldos, que son muy, muy bajos en comparación a las fuerzas de seguridad. Sí. Tienen problemas con las viviendas hace años, son como cuestiones endémicas que no han solucionado ninguno de nuestros gobiernos anteriores. Algunos los han tratado de peor forma que otros, y entonces votan en esa cuestión, sumado a la carga ideológica que muchos de ellos tienen todavía. Uh-huh. Votaron de una manera. Yo creo que hoy algunos se arrepienten, algunos me han dicho que están, no sé si arrepentidos, pero es como el argumento que usan todos, que en general, este nos cagó, pero son todos iguales. Claro. Al final resultó ser la misma mierda que la anterior. Claro. O una cosa así. Claro. Básicamente eso. He escuchado muy pocas voces de arrepentimiento. ¿no? Bueno, es justamente eso que estás hablando vos, es lo que, a mí por lo menos, no meto a Sergio en esto, es algo que me sigue sorprendiendo. Cómo la gente que lo votó lo sigue bancando, lo sigue apoyando, después de los estragos que está haciendo en el país, porque vos fíjate que es transversal todo lo que está haciendo. Nos afecta a la gente que trabaja en el sector público, en el sector privado, hasta gente que está en la Antártida. Imagínate si esto no afecta a todos, esta política de Milei. Claro. Y nos afecta... Mirá, yo lo que creo, esto es una opinión personal, es que Milei prometió un futuro mejor. Sí. Y
creo que el peronismo no lo hizo en las últimas campañas. De hecho, yo creo que el peronismo se transformó, sobre todo en la del año pasado, en el partido del status quo. Y que de hecho buscábamos eso, lo escuché un montón de veces a un montón de compañeros de distintos con responsabilidades, tanto públicas como militantes, decir, bueno, hoy somos el partido del status quo, hay que aguantar para que todo siga como está. Y nadie quería que, la ciudadanía no quería que todo siguiera como estaba. Claro. Entonces viene este tipo que les promete un futuro de grandeza, de retornar a un futuro, a un pasado glorioso, que la gente no sabe cómo vivíamos en 1900. Yo como historiador puedo refutar eso, pero en general, el granero del mundo, etcétera, etcétera, y bueno, y la gente ya lo compra porque no tiene por qué ser historiadora, no tiene por qué saber qué repasó realmente de 1900, pero promete un futuro de grandeza y dice, bueno, la vamos a pasar mal, es lo que hay que hacer, hay que aguantar. Claro. Y la gente aguanta. Claro. Tengo muchos amigos que han votado a Milei y dicen, no, bueno, hay que aguantar. Y aparte dice, no, bajó la inflación. Sí, yo le digo, bueno, pero la gente no bajó la inflación porque no se compra nada. Claro. Pero no hay consumo, plancha de consumo. Pero bueno, no te... Algunos sí, pero muchos aguantan. Claro. Porque yo creo que es eso, que nosotros dejamos de enamorar en algún punto a la gente. Digo, nosotros, como hablo como peronista, sí, ¿no? Sí, claro. Dejamos de enamorar a la gente y lo veo en las fuerzas. Las fuerzas hace años que vienen con problemas de salarios, hace años que vienen con problemas de vivienda, con problemas de la atención de salud sanitaria, y ningún gobierno se los resolvió. Entonces viene un tipo que dice, más encima les vende humo con el tema de Villarroel, diciéndoles que Villarroel es hábil declarante en Twitter sobre Malvinas, sobre todo lo que tiene que ver con defensa. Yo no quiero que las fuerzas entren que se securiticen, yo no quiero que estén manejando una taser, sino un tanque, un avión. Todas cosas que los que uno que está en defensa están de acuerdo, pero bueno, después va y vota la ley base. Entonces, pero el tipo prometió, para mi entender, ¿no? Y ellos compraron, porque no dijeron, bueno, esta gente hace 20 años que gobierna y no mejoraron un montón de cuestiones estructurales. Que lo habían empezado a hacer, irónicamente, el 2023, Tayana generó un plan de equiparación salarial en 5 cuotas para que las Fuerzas Armadas cobren lo mismo que las Fuerzas de Seguridad. Pagaron 3 cuotas, la última en diciembre, y Milei canceló la cuarta que iba a ser en enero y obviamente no lo terminó de pagar, las dos quedaron 2 pendientes. Ese dato no lo teníamos. Entonces... de hecho, el presupuesto de este año se calcula va a ser 0,23% del PBI ejecutado en defensa, cuando había sido, como les dije antes, el piso más bajo desde que volvió la democracia. Ojo, el año anterior ha sido el segundo peor, 0,47%. Claro. Entonces, a pesar del FONDEF, a pesar de alguien con que la sociedad no sabe para qué están las Fuerzas Armadas, y con esto también hablo de muchos compañeros, no saben lo que es la ley de defensa. Sí, tal cual. Tienen ¿Y idea en de algún que caso, para David? los militares. Una piensa, no tienen oficio, si no hay ninguna guerra. Sí. Cuando en realidad las Fuerzas Armadas no están para ir a la guerra, la guerra es el fin último. Sí, es la última cosa que tienen que hacer, de dar la vida por la patria, pero en realidad están para otras cuestiones. Pero ante ese desconocimiento, hubo una desatención. Yo creo ahí tenemos una cuestión para ver en ese aspecto de la defensa en cuanto a los gobiernos peronistas. Y este tipo viene, promete el oro y el moro y a un futuro a largo plazo, y ahora nos cagamos de hambre y la gente lo banca. Sí. Yo creo que sí, así no le va a ir mal en las legislativas, salvo que pase algo, no sé, encima los nuestros están en... Sí, qué sé yo. Te decía esto, David, ya estamos cerrando el programa, pero déjame agregar que coincido con vos en tu análisis. Incluso muchos menores de 35 sub 40 tienen un odio visceral a las fuerzas porque tienen esto presente, de lo que han leído, respecto a la dictadura militar. Entonces eso tampoco ayuda al concepto que uno debería tener de las fuerzas. Claro, por supuesto, pero yo les doy, cuando me pasa esto, yo vengo de familia exiliada, papá exiliado, mamá también, o sea... hay un desaparecido en la familia de parte de mi viejo. Bueno, el general Calandín, que era un gran general que pasó a retiro hace poco, hizo un montón por la Antártida, creo que la historia lo va a reconocer en un futuro cercano. Él era el que estaba a cargo de todo el Comando Conjunto Antártico.
Él entró en el colegio militar en el año 87. Sí. Era el más antiguo de todos. 87. Nada que ver con el gobierno militar, de la dictadura cívico-militar. Y él era el más viejo, el de más alta graduación y el más antiguo. De ahí para abajo. Entonces yo me acuerdo lo que vos decías, una vez viene un sargento, 30 y pico de años, gran compañero, estuvo en Petrel, me dice un día acá en Buenos Aires, me dice, ¿sabes que venía en el tren? Porque vive ahí en zona oeste, se toma el San Martín. Y dice, hoy pasé con el uniforme y pasa uno, me dice, milico represor, hijo de puta, lo insulta. Y me dice, ¿y yo qué tengo que ver? Me dice, yo tengo 30 años, me dice, yo no... ¿Viste? Me dice, yo vengo con el uniforme a hacer mi trabajo, me estoy por ir a la Antártida quedarme un año de frío y tengo que bancarme. Entonces hay como una carga ideológica de los dos lados que yo creo que de a poco está cambiando la idea de la gente, la sociedad en general sobre las Fuerzas Armadas. Estaría bueno que por ahí los compañeros también, por ahí de 30 a 40, los pibes creo que tienen otra idea. Hay como un resurgir nacionalista sobre por eso... la importancia de la defensa y demás, que está cambiando eso. Pero la generación de 40 años, de que tiene mi edad, todavía tiene un montón de esas cosas que vos decís. David, yo por eso hice observación, hice sub 40, sub 35. David, nos quedan 10 segundos, te agradecemos enormemente por esta charla, ha sido muy rica, nos hizo reflexionar en términos personales, y queda el micrófono abierto para que nos juntemos más adelante, si te parece bien. Sí, cómo no, la verdad que encantado. Por ahí podemos hablar un poco más de cuestiones más rutinarias en la Antártida. Está bueno que la gente sepa. Mira, ahí termino con una frase de más 2 segundos. Los antárticos tienen una frase que dice: no se puede defender lo que no se ama, no se puede amar lo que no se conoce. Por eso difundir es un poco la tarea de difundir la actividad, difundir lo que se hace, para que la gente pueda empezar a querer ese territorio que es nuestro, que está en el mapa bicontinental y que está en Argentina, como Misiones, como Santa Fe o como la propia Buenos Aires. Perfecto. Nos quedamos con esa frase, David. Te agradecemos enormemente este contacto. Bueno, muchas gracias, Javier, Sergio, un abrazo y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Bueno, pasó David Pizarro, licenciado y profesor en Historia, investigador antártico, autor del libro Petrel, Corazón del Esfuerzo Argentino en la Antártida. Nos despedimos como siempre. Abrazo peronista. Las sensaciones encontradas en el diario.